Mensajes positivos. Hoy es domingo 29 del tiempo ordinario en el ciclo B. Las lecturas son muy hermosas, muy profundas. Nos van a hacer ver la importancia del servicio. El que no vive para servir, no sirve para vivir. A ejemplo de el Hijo del Hombre que vino no a ser servido, sino a servir, a dar su vida por todos. Dice la primera lectura tomada de Isaías 53, 10 al 11. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos crucificará a mi siervo a muchos, cargando los crímenes de ellos. El hermoso cántico del siervo. Ese siervo que por nosotros se entregó, que fue despedazado, ya no parecía ni hombre, que Dios cargó sobre él los crímenes de nosotros y por sus llagas hemos sido sanados. Ese siervo que generosamente entrega su vida por nosotros, Jesús, y que verá la luz, porque vendrá la luz de la resurrección sobre él y se prolongarán sus años pues por toda la eternidad. Pero él tomó el camino de la cruz. Él sufrió en el camino de la cruz, dudaba, que decía, pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. No fue fácil para él tampoco entregarse como se entregó, pero finalmente pudo doblegar su voluntad ante la voluntad del Padre. Y en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y como diciendo, a ver qué sale. Y el domingo de resurrección que dijo, ay papi, no te mediste cuando triunfante se levanta del sepulcro. A veces nos cuesta trabajo entender que Jesucristo fue caminando por esta vida desde la luz de la fe. Estaba encarnado, no estaba como no tenía su omnisciencia como la tiene ahorita, y pues él fue descubriendo el camino como nosotros lo vamos descubriendo. Por eso ese dolor de Getsemaní. Si Jesucristo hubiera tenido su omnisciencia, dice, pues máteme al cabo del tercer día resucito, no hay ningún problema. No, Jesucristo lo hizo desde la fe. Se entregó en brazos en manos del Padre desde la fe, desde la oscuridad de la fe. Como nosotros caminamos, así Jesucristo caminó. Y como para él valió la pena, también va a valer la pena para nosotros caminar a la luz de la fe. Él es nuestro sumo sacerdote, dice la segunda lectura, Hebreos 4, del 14 al 16. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros pasamos, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Jesucristo fue probado como nosotros, menos en el pecado. Desde la oscuridad de la fe dijo sí, desde la oscuridad de la fe. Por eso, ahora ha recibido esa plenitud de ser nuestro sumo sacerdote que nos comprende. Antes, cuando el hombre le hablaba a Dios, decía, Señor, tengo miedo. Pues Dios, ¿a qué le tiene miedo? Yo no sabía que era el miedo. Señor, siento angustia. Pues te mando un tecito, ¿qué hago? Decía Dios. Pero Jesucristo vino a experimentar hasta el fondo, hasta las heces tomó el cáliz del dolor humano, y entonces es capaz de comprendernos. Es capaz de saber lo que nosotros sufrimos, lo que nosotros padecemos. Es capaz, porque lo vivió, porque fue probado como nosotros. Por eso ahora podemos acercarnos con plena confianza, encontrar misericordia, porque Él sabe lo difícil que es vivir en esta vida, Él lo vivió. Él sabe lo que es el dolor, la angustia, lo que es ser traicionado por los amigos, lo que es el sentirse enfermo, lo que es el sentirse moribundo, lo que es el sentir que todo se acaba. Sí, todo eso lo experimentó Jesús. No hay cosa que nosotros pasemos que Jesús no pasó por nosotros, por eso Él nos comprende. Qué importancia pues que Jesús vino a entregar su vida por nosotros para ahora poder comprendernos. Y nos platica el Evangelio tomado de Marcos, en el capítulo 10, del 35 al 45, nos dice, en aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús le replicó, no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí podemos. Y Jesús les dijo,
ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibiré el bautismo con que yo seré bautizado. Pero ese de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca aquí concederlo. Es para quien ya está reservado por el Padre Celestial. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. No debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Ay, Santiago y Juan, los hijos del trueno, siempre regándola, como aquellas que le dijeron a Jesús que si quería que bajara un fuego del cielo para quemar unos samaritanos que no lo recibieron. Eran hijos del trueno, pues. Y ahora, pues quieren darle, como dicen, machetazo a caballo de espadas. Pedro, Santiago y Juan estaban más cerca de Jesús. Ha varios momentos en que Jesús se los lleva a ellos tres. Por ejemplo, en el monte Tabor, ellos fueron los testigos. O en Getsemaní, ellos fueron los testigos. O cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, dice ahí texto, y solamente permitió que lo acompañaran Pedro, Santiago y Juan. Entre ellos tres estaba la bolita. Todo el mundo sabía que entre ellos tres estaba la bolita. Entonces, Santiago y Juan, ¿qué quisieron hacer? Pues darle machetazo a caballo de espadas, ¿verdad? Vamos a asegurar el poder, ¿verdad? Jesús hablaba de reino, y reino pues implica poder, implica, ellos entendían reino y pensaban pues ser príncipes, no sé qué pensaban ser, pero pues esperaban algo grande, y ahora querían asegurar, uno a la derecha, otro a la izquierda, y Pedrito a la bola, ¿verdad? Uno ministro de Economía, el otro ministro de la Defensa Nacional, y los demás que hay que se formen detrás. Ay, dice Jesús, no saben lo que piden. Queremos estar uno, fíjense cómo dice, con qué palabras dicen. Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estén en tu gloria. Jesús está en su gloria en la cruz. Dice San Juan, cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, sabrán que yo soy. Por eso dice Jesús, no saben lo que piden. Estar a su derecha y a su izquierda en su gloria, pues deben estar crucificados con él, y claro que no les tocó, ¿verdad? Pues no saben lo que piden. Esos pensaban poder, gloria, y Jesús estaba hablando de otra cosa. Por eso los otros se indignan cuando lo escuchan, por supuesto, y Jesús los reúne, vénganse a ver. Ya saben que los jefes de las naciones se portan como sus dueños y los oprimen, ya lo saben. Entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser grande, hágase el más pequeño, el servidor. El que quiera ser el primero, hágase el esclavo de todos. A ejemplo del Hijo del Hombre, de él, que no vino a que lo sirvieran, sino a servir, a dar la vida por todos. La manera cristiana de reinar es servir. Nosotros somos reyes, sí sabían, ¿no? Desde el bautismo nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Somos sacerdotes bautismales. Existe el sacerdote ministerial que va a hacer la misa, va a confesar, va a dar los sacramentos, sí. Pero todos los bautizados somos sacerdotes bautismales, somos parte de un pueblo regio, sacerdotal y profético. Somos sacerdotes porque oramos y Dios nos escucha desde nuestra consagración bautismal, por eso podemos orar, por eso el papá cuando bendice a sus hijos quedan benditos, cuando bendecimos la comida queda bendita, por eso es importante bendecir, por eso es importante interceder con nuestra oración, porque Dios nos escucha, porque somos sacerdotes bautismales. Somos profetas bautismales llamados a proclamar la palabra de Dios. Eso no es de los padrecitos de las monjitas, es de todo bautizado. Proclamar la palabra de Dios es un compromiso que tenemos con Dios por ser bautizados. Y somos reyes. Somos hijos del gran rey. Por lo tanto, somos reyes también nosotros. Somos herederos del reino celestial. Es nuestra casa, el reino celestial. Por eso nuestra cabeza tiene que estar siempre muy en alto para que no se nos caiga la corona, pues porque tenemos una corona que Dios nos puso. Dios nos concede esa gracia de saber entender que reinar es servir. Dice aquella frase, dormía y soñaba que el mundo era felicidad. Desperté y me di cuenta que tenía que servir. Serví y al servir encontré la alegría. Y la famosísima frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir. A ejemplo de Jesucristo. Jesucristo nos da ejemplo. Y sobre todo Jesucristo nos da ejemplo en la Eucaristía. Como Jesucristo en la Eucaristía se hace para nosotros alimento, se hace para nosotros compañía, se hace para nosotros tantas cosas.
Qué importante es que sepamos nosotros así, ver la grandeza de Dios en esa pequeña, pequeña formita de pan. Fíjate, la verdadera grandeza se convierte en humildad. ¿Quieres ser el más grande? Hace lo más pequeño. Lo más pequeño es ese pedacito de pan desde donde el Señor nos está escuchando. Dice la carta a los hebreos que es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros siempre en el cielo. Pues sí, y es en la Eucaristía donde principalmente vamos a contactarlo. Por eso hoy domingo, qué importante que vayas a misa, qué importante que comulgues, qué importante que prepares tu corazón para tener a Cristo dentro de ti. Que le permitas servirte, dándote paz, amor, bondad, luz, a lo que Él vino. Dale oportunidad. Permítele entrar en tu corazón. Qué hermosas lecturas. Da para mucho, da para reflexionar más. Ustedes vuelvan a leer, reflexionenlas, porque vale la pena profundizar en esas palabras tan bonitas que nos dice todas las lecturas. La primera lectura que nos habla de Jesucristo que por nosotros se entregó generosamente y nos dio la vida eterna a través de sus llagas sangrientas, ¿verdad? A través de derramar su sangre en la cruz nos da la vida. Jesucristo dice la segunda lectura que es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, probado como nosotros en todo, menos en el pecado. Por eso podemos acercarnos con plena confianza. Y Jesús, ¿qué nos dice? El que quiera ser grande, hágase el más pequeño. El que quiera ser grande, sirva a los demás, a ejemplo del Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir. Es el modelo de la vida cristiana. Cosas muy interesantes, reflexionanlas en todo este domingo y no falten a misa. Tengan un domingo muy bonito, Dios me los cuide. Mensajes positivos.